Señoras y señores del Grupo Legislativo de Morena, lamento mucho que lo que no quisieron escuchar en la sesión ordinaria del miércoles de la semana pasada, hoy tengan que al menos oír. Espero que la práctica parlamentaria del avestruz que me aplicaron en esa sesión no los haga huir despavoridos durante mi intervención. De hacerlo, pediré a la presidenta que verifique el quórum y reagendaré mi intervención para la próxima sesión ordinaria. Quiero significar mi reconocimiento y mi agradecimiento a los grupos legislativos del Verde y del PT que tuvieron el profesionalismo de mantenerse en la sesión, de la misma manera a mis compañeras y compañeros del PAN, del MC y desde luego del PRI. Compañeras y compañeros diputados, el pasado viernes 3 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el nombramiento del exgobernador Cuitlagua García Jiménez como nuevo director general del Centro Nacional del Control de Gas Natural, CENAGAS por sus siglas, organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, sectorizado a la Secretaría de Energía. En otras circunstancias, el nombramiento de un exgobernador de Veracruz como integrante del gabinete presidencial, como sucedió cuando don Fernando Gutiérrez Barrios fue designado secretario de Gobernación, sería motivo de júbilo y de orgullo para los veracruzanos. Hoy, con la designación del ingeniero García Jiménez, los veracruzanos nos sentimos agraviados, nos sentimos indignados, llenos de vergüenza. En otras palabras, el nombramiento presidencial fue una bofetada para el pueblo de Veracruz. Con la designación de Cuitláhuac, la presidenta no le dio la importancia que ameritaban las acusaciones en su contra por la propia Secretaría de la Defensa Nacional por sus vínculos con el crimen organizado, tal y como lo documentó Guacamaya Leaks, lo que nunca desmintió el presidente de la República, no obstante que siempre que venía a Veracruz asumía el papel de defensor de oficio de Cuitláhuac. Acusaciones de la Sedena que nunca tampoco fueron desmentidas por el propio Cuitláhuac. Pero, ¿acaso nadie le informó a la presidenta de la República que, según los propios registros de Pemex, el gobierno de Cuitláhuac ocupó el primer lugar nacional con más tomas clandestinas de gas durante los últimos 2 años de su administración, convirtiendo a nuestro estado en el epicentro nacional del huachigás? Que no venga con que fue el pasado, porque él en sus primeros 4 años lo mantuvo entre el penúltimo, y ahí andaba, pero al final fue el peor en la República. Vaya paradoja. Con esa lógica de nombrar a Cuitláhuac cuando fue el peor en temas de tomas clandestinas de gas en Veracruz, con esa lógica, cuando concluya su mandato, el gobernador del estado de Hidalgo, la entidad que ocupa el primer lugar en huachicoleo, seguramente será designado el próximo director de Pemex. A los ojos de los veracruzanos, el nombramiento parece más un pretexto para el encubrimiento de la ineficacia y los desfalcos de Cuitláhuac, que al reconocimiento por su pésimo desempeño como gobernador de Veracruz. El mensaje es claro: Cuitláhuac gozará de impunidad, a pesar de las denuncias presentadas por el Orfis por la existencia de empresas fantasmas y el desfalco de miles de millones de pesos del dinero de veracruzanos durante su gobierno, además del resultado de las cuentas públicas en el que la Auditoría Superior de la Federación confirmó el desvío de miles de millones de pesos durante su administración. De hecho, aún están pendientes las cuentas públicas de los 2 últimos años del desgobierno que deberán de revisar en esta misma soberanía todos nosotros. Para justificar su decisión, la presidenta de la República ofreció una retahíla de cualidades del ingeniero García, las que, hasta que fueron hechas públicas por la presidenta de México, ni el propio Cuitláhuac sabía que tenía. Y eso de que es un buen ingeniero, que se lo pregunten a sus compañeros de la Facultad de Ingeniería. Baste recordar
que en el único proyecto en el que participaba como inventor, lo abandonó para dedicarse a repartir panfletos para después ser candidato a diputado federal de Morena. No obstante el temprano abandono al referido proyecto, gracias a la vergonzosa salamería del rector de nuestra máxima casa de estudios, el hoy flamante director de Senagás recibió un muy inmerecido reconocimiento por parte de la Universidad Veracruzana, lo que provocó que la comunidad científica de Veracruz exigiera que Cuitláhuac devolviera el reconocimiento y que el rector de la Universidad Veracruzana ofreciera una disculpa pública por la deshonra académica que provocó. Es mentira que Cuitláhuac cuente con experiencia en la industria del gas. El único vínculo que ha tenido con este fue el impresionante crecimiento de las tomas clandestinas de gas durante su sexenio. El ingeniero García tampoco es un hombre honesto y consecuente. Baste decir que sus propios correligionarios lo consideran un lastre para Morena. Tampoco es cierto que Cuitláhuac abandonó maestría alguna en el extranjero para regresar a hacer política. Simplemente no pudo con el paquete, no pudo con la carga académica de sus malogrados estudios de posgrado y se tuvo que retachar a dar clases a la Facultad de Ingeniería, pobres de sus alumnos. No obstante todo lo anterior, el 6 de enero del año que recién inició, la Cuarta Transformación contrató al ínclito ingeniero Cuitláhuac García para sumarlo a la construcción de su fantasioso segundo piso. A sus correligionarios les sugiero ponerse a rezar para que esta vacilada de segundo piso de la 4T no se les vaya a caer como se les cayó el segundo piso de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, construido, hay que recordarlo, también por un gobierno de Morena, en el que, por cierto, dos integrantes del actual gabinete presidencial, Marcelo Ebrard, que es el secretario de Economía, y Mario Delgado, que es el secretario de Educación y fue presidente nacional de Morena, en ese momento eran altos funcionarios del gobierno de la Ciudad de México. Ebrard era el jefe de gobierno y Mario Delgado era el secretario de Finanzas. Morena ha puesto el gas de la nación no solo en manos de un piromaníaco, sino también de un mitómano, el que, como recordarán todos los integrantes de esta legislatura, exactamente hace 40 días, en este mismo recinto, nos vino a asegurar que para trasladarse solo contaba con el mismo Toyota gris con el que entró a su administración y con una Ranger de uso que compró con el seguro de un coche que chocó. Imagínense, si no sabe conducir en coche, ¿cómo pretendía conducir al estado de Veracruz? Sin embargo, en diciembre del año que acaba de concluir, cuando no tenía cargo alguno, salvo el de conciencia por haber sido el peor gobernador en el estado de Veracruz, se le observó, fotografió e inundó las redes sociales manejando una lujosa camioneta Suburban blindada, blanca, último modelo, seguido por una camioneta Ram doble cabina 4x4 también blanca, con un séquito de guardaespaldas, al parecer de la ayudantía de Palacio de Gobierno y consecuentemente con cargo al dinero de los veracruzanos. Estos antecedentes, sumados a su incapacidad profesional, invalidan moralmente su nombramiento. El Centro Nacional de Control de Gas Natural es un organismo de importancia estratégica. Quien ocupe la dirección de este organismo debe ser una persona con probada experiencia en el ramo y reconocida trayectoria en la administración pública. Cuitláhuac carece de ambas. Por ello, con el propósito de reivindicar el rechazo de los veracruzanos, cerrar el paso a cualquier intento de impunidad y garantizar la operación eficiente de un sector estratégico para el país, me permito proponer ante esta soberanía el anteproyecto de punto de acuerdo para que se exhorte a la titular del Poder Ejecutivo Federal para que reconsidere el nombramiento de Cuitláhuac García Jiménez como director de Senagás. Si lo hace, yo le pido al ingeniero que no regrese a dar clases a la Facultad de Ingeniería. Pobres muchachos, ¿qué culpa tienen? Muchas gracias.
Héctor Yunes Landa, diputado.